Fede Pasos en el Destape Radio. Fede. ¿Cómo andan, compañeros? Buen día. Muy bien, muy bien. Buen día. Bueno, buen nos día. saludamos antes. Ya nos vimos. Igual, sí, Buen, es cierto. buen día. Es como bueno, la pero tele, ¿viste que se saluda cuando entra? Nunca está Todos de más, saludan igual. ya en un mes. Buen día, ¿Dónde vecino. estabas, Flaco? Si estabas adentro del canal. Bueno, La centralidad que tiene Cristina cada vez que habla y cada vez que ordena políticamente la situación. Y hoy vamos a hablar un poquito de la deuda, ¿no? Un tema que en la historia argentina es recurrente, no solo ahora en la actualidad, en el siglo XXI, sino en el siglo XX y también en el Antes. XIX. Sí. O sea, Sí, y también en el resumen de mi tarjeta, pero es otra cosa. es otra deuda. Sí, es otra deuda. y Cristina habló un poquito de este tema el 25 de mayo. Vamos a escuchar lo que decía. Latina. En nuestro Vamos a escuchar ahora a Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo el 25 de mayo. Escuchá. Ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica. Va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Fue un préstamo político. Y política también tiene que ser la solución. Bien. Una definición categórica, ¿no? Es un préstamo político que también, bueno, acá por fuera, ¿no? De la historia y demás, también me permito hablar un poco desde la generacional. Yo viví los años del kirchnerismo siendo adolescente y primera juventud y no creíamos que esto iba a volver a pasar. ¿En el fondo? Una toma de No, deuda. pero así. ni vos ni nosotros Nadie, igual. nada. ¿Ustedes No, la tampoco? verdad, yo ya casi que me olvidaba del fondo. Mirá que para nosotros fue, no sé, Vivimos mirá con lo el que te fondo. digo, la primera pintada que yo estuve, la primera pintada que hice en un paredón, año 82, después en la dictadura, era no al FMI. Yo me entraba en el PI, en un partido intransigente. No. Partido intransigente. Y la primera pintada que hice fue esa, no al FMI. Para nosotros era central eso, era como... Y bueno, y gran parte de la vida política nuestra tuvo que ver con eso, ¿no? Con el tema del Fondo Monetario Internacional y saber que la política económica la determinaba el fondo y no otra cosa, ¿no? No por recurrente y reiterativo deja de ser menos importante que cualquier relato de la contemporaneidad económica de la Argentina tiene que empezar por el yugo que significa la deuda externa. Es una bota en la nuca que no te permite levantar la cabeza. Entonces, Cristina vuelve a poner esto sobre el tapete porque es necesario y también porque es una situación de semicoloniaje, digamos, por decir una terminología que por ahí no es exacta, pero es la realidad, digamos. Volvieron las revisiones trimestrales, volvieron las recetas del Fondo Monetario Internacional y esto tiene responsables políticos y tiene una causa política que es los 4 años del macrismo, que fue una política deliberada de Estado del macrismo para generar dependencia. Y por ahí es lo que yo propongo, cómo la deuda externa genera dependencia a través de una perspectiva histórica partiendo del siglo XIX. No lo voy a desarrollar yo, hablé con un colega de historia, con un divulgador que se los recomiendo, que se llama Rodrigo Reinal, que tiene un canal de YouTube que se llama Historia Disidente. Hoy los divulgadores y los especializados en historia, sobre todo de mi generación, 20 y 30, estamos utilizando mucho las redes sociales para difundir contenidos. Rodrigo, Historia Disidente, tiene muchos contenidos de carácter nacional y trata los temas, entonces quise hablar con él sobre el tema de la deuda y arranca contándonos desde aquel famoso empréstito de la Baring, Mirá. en lo que la historia liberal llama la feliz experiencia, ¿no? La época de Rivadavia, el gobierno de Martín Rodríguez. Vamos a escuchar cómo arranca la historia de la deuda en Argentina en palabras de Rodrigo Reinal, Historia Disidente. y de toda América Latina. En nuestro caso es una historia que comienza con el empréstito de la Baring Brothers y vale la pena detenernos en este triste hito fundacional del endeudamiento argentino porque tiene todas las características que van a tener los procesos de endeudamiento de ahí en más, incluso hasta el día de hoy. A saber, sobretasas, desvío de fondos, poca claridad en el uso de ese dinero y sobre todo una deuda que termina siendo una herramienta de condicionamiento de la política económica interna. Esto empezó en 1824, cuando el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro Bernardino Rivadavia
tomaron la decisión de pedir un préstamo de 1 millón de libras esterlinas a la banca Baring Brothers de Londres. Se suponía que ese dinero se iba a usar para la construcción de un nuevo puerto, para poner agua corriente en la ciudad y para fundar 3 nuevas ciudades en el interior de la provincia. Pero no solo no pasó eso, sino que el monto que llegó fue de tan solo 560.000 libras, porque se descontaron varias miles en concepto de amortizaciones, intereses, etc. Y además de esas 560, más del 60% no llegó en dinero, digamos en metálico, mejor dicho, sino en letras de cambio a nombres de comerciantes británicos y criollos. Y vale decir que ese dinero no se usó para fundar ciudades nuevas ni construir un puerto, sino que se dilapidó en la guerra contra el Imperio del Brasil. Es una deuda que se terminaría de pagar recién en 1904, en un valor casi 12 veces mayor, por lo tanto fue pagada por varias generaciones de argentinos. Y digo argentinos porque en 1866 el presidente Mitre nacionalizó la deuda, argumentando que el dinero no se había usado para fines provinciales, sino para fines nacionales, como lo fue la guerra contra el Imperio del Brasil. La deuda como un instrumento de dominación. Me parece que ese puede ser el titular de la caracterización de lo que es la deuda externa en la historia argentina y metodologías que son recurrentes, ¿no? Recién escuchábamos a Rodrigo explicar que Rivadavia, una especie de caballo de esos tiempos, una cosa así. Sí, la digamos. nacionalización de la deuda también. Claro, bueno, que lo conocemos bien, digamos, ¿no? Cuando Cavallo en la dictadura estatiza la deuda privada, digamos, ¿no? Son metodologías recurrentes. Y va a haber que seguir machacando hasta que entre, digamos, sobre todo en tiempos como estos, cuando está en pugna modelos de país contrapuestos en el escenario electoral. Pero no muere esta historia en el siglo XIX, sino que se vuelve a repetir. Y tras el golpe de Estado de 1955, la revolución autodenominada libertadora, que el revisionismo llama revolución fusiladora por sus métodos de represión ilegal, inserta a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Vamos con esta explicación en manos de Rodrigo de lo que fue la Argentina volviendo al FMI en la época de los fusiladores. Cuando la dictadura de Aramburu decidió entrar al FMI, que se había creado a fines de la Segunda Guerra Mundial. Perón se había negado, pero bueno, después del golpe de Estado de 1955, el terreno estaba despejado para los militares, así que se le pidió al fondo un préstamo de $700 millones para financiar importaciones, dando inicio a un nuevo ciclo de endeudamiento, no solo con el FMI, sino también con otros organismos. Ciclo de endeudamiento que, con algunos matices, durante el gobierno de Arturo Illia y el tercer gobierno peronista, continuó hasta 1976. Es importante detenernos en este año porque a partir del 24 de marzo, Argentina va a ser gobernada por una dictadura militar que contrajo un altísimo nivel de endeudamiento, particularmente con el FMI, pero esta deuda se va a dar en el marco de un programa económico de desregulación y apertura de la economía como no había tenido Argentina nunca en su historia, y de financiarización y de un proceso de desindustrialización. Yo al principio mencionaba que la deuda es una problemática común a América Latina, y es interesante mencionar brevemente que en el caso de Brasil, que también estaba gobernado por una dictadura militar, no se usó todo el endeudamiento externo para promover una política liberal de importaciones de bienes de consumo, sino para fortalecer la infraestructura energética e industrial y ampliar la capacidad de producción, comprando maquinarias, equipos, etc. Por supuesto, esto es mencionado sin ninguna intención reivindicativa de la dictadura brasileña, que fue igual de sangrienta que la de Argentina y que más allá de algunos logros macroeconómicos no trajo bienestar al pueblo. Pero lo menciono para mostrar cómo en el caso de Argentina no solamente fue todo lo contrario, sino que a partir de la dictadura la deuda va a ser utilizada para la especulación financiera y para la fuga de capitales, generando un enorme proceso inflacionario y la toma de más deuda para pagar la deuda. Bueno, Vargas Llosa se preguntaba cuándo se jodió el Perú en aquella novela, más allá, ¿no? De Vargas Llosa sí, Vargas Llosa no, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Hay una respuesta muy categórica que es el 24 de marzo de 1976. La política que llevan adelante los milicos es del cambio de la estructura productiva, de iniciar un proceso de valorización financiera, en palabras de Aldo Ferrer,
Y eso, hablando en buen criollo, no nos cagó la vida, digamos, ¿no? Y la deuda también en función de la especulación financiera, ¿no? Y de un modelo que desmanteló por completo la estructura productiva de la Argentina, o que comenzó, ¿no? Y hay mucho de todo eso que todavía no se pudo desarmar 40 años después. Exactamente. La dictadura multiplicó por 6 la deuda, ¿no? Por 7. No, más, por 10. Empezó con 4.000 millones de dólares y terminó con 43.000 y algo. Pero, bueno, la reestructuración democrática, estamos cumpliendo 40 años de democracia. El gobierno de Alfonsín fue una perpetua revisión del Fondo Monetario, las recetas, las revisiones trimestrales y tal. Y después vuelve Domingo Felipe Cavallo con Menem. Digo vuelve porque él fue presidente del Banco Central durante la dictadura. Y bueno, la convertibilidad, ¿no? La gran estafa de los 90, también en función de las políticas desde el norte, ¿no? Hablando del consenso de Washington y la consolidación del neoliberalismo en Argentina. Sí. No, lo miraba el profe que se debe acordar de Anud Sim, ¿no? Cuando llegaba a la Argentina para revisar las cuentas. Era presentado como un rey. Era presentado como un rey. Sí. Como Y un ahí rey. hay una vuelta de rosca en los 90, porque ya no es que me paguen en dólares, sino me quedo con el capital social generado en varias décadas, como fueron las empresas públicas. Entonces ahí fue la vuelta de rosca. Claro, si primero te endeudé, me seguiste pagando, no podés pagar, no te hagas problema. Mira, te cambio. Dame, porque ¿cómo fue eso? Los bonos de deuda lo tomaban a valor nominal por lo que salían y se compraban. Es decir, vos tenías un bono de deuda que valía 100 pesos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuánto salía en el mercado? 20. 230. Perdón, de 20 pesos. 20 pesos. Entonces, Menos. decía, vos tráeme el bono de deuda, yo te lo tomo a 100, pero vos lo compraste a 23. Claro. Eso fue. Y ese fue el gran mecanismo, la vuelta de tuerca, y se quedaron con las empresas públicas. No, pues es que ahí me parecía un dato interesante. ¿Cuánto es la deuda de la dictadura con el fondo? Pasó de 4.000 millones de Final, dólares. el final. ¿Cuánto? 43.500 millones de dólares. ¿Y a Macri cuánto le dio el fondo? 45. ¿Viste? Estaba en cero la deuda con el fondo en la Argentina. Cero. Pasó 45. Igual que lo milico. Igual. Y en ambos procesos los medios de comunicación, ¿no? Papel prensa como los militares, y en la década del 90 con la privatización de los canales y las radios. No hablar. Y hablando de los 90, que, bueno, recién decíamos que el FMI era algo que por ahí creíamos saldado y a lo que no íbamos a volver. Hoy tenemos un candidato que tiene supuestamente buenos números según las encuestas, hablo de Javier Milei, que sin ningún tipo de pudor reivindica el menemismo. Sí. A Cavallo. Sí. Dice que Cavallo es el único que Javier, sabe. ¿querés que te diga cuánto vamos a pagar este año? La perversidad, por ejemplo, entre el 21 de junio y el 28 de julio, 5.400 millones de dólares. Estamos pidiendo baja, refinanciar, o decir, o que le hagan un giro extraordinario por la escasez de reserva del ministro Massa, por 10.800, pero si se lo llegan a dar, en menos de 30 días tiene que devolverle 5.400 millones de dólares. Imposible. Por ejemplo, arrancás el 21 de junio con 926 millones, el 22 al día siguiente 1.787, después tomás un poco de respiro hasta el 8 de julio, es 1.313 millones, el 15, 657, es un poco menos, y el 28 de julio 690 millones. Mirá, para 5.000. sostener el 1 a 1, la mentira es la dolarización, la misma que quiere hacer Milei. Es increíble, ¿no? Lo mismo. Pero para sostenerla, ¿qué hicieron? Vendieron Entel, mira, 1990. En Cotel, la de Correo, Aerolíneas Argentinas, SECBA, GAS del Estado, YPF, y los canales, entre otras cosas, ¿no? Todo eso en los 90. Sí, Paula. Eso lo pueden ver en una muestra que hay en la BCN. ¿Qué es la BCN? En la Biblioteca Nacional del Congreso, Ajá. que hay toda una exposición de fotografías, diarios y demás sobre los 40 años de democracia. Y está este cuadro que me mostraste. Perfecto. Tenemos uno más de Rodrigo Reinaldi, Historia Disidente, contándonos la crisis de deuda en los 90. La crisis de la deuda, que terminó en una crisis hiperinflacionaria en 1989 y sepultó al primer gobierno democrático encabezado por Raúl Alfonsín,
le dio a su sucesor, a Carlos Menem, la excusa perfecta para aplicar un programa económico neoliberal enfocado en la desregulación de la economía y la privatización de empresas públicas y recursos naturales. Esto se profundizaría con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, quien en 1991, y después de que se viviera otra crisis hiperinflacionaria, le presentó a los argentinos su brillante, estoy haciendo comillas en el aire, plan de convertibilidad, un peso igual a $1. A partir de ahí, Argentina entraría en un proceso realmente demencial porque la convertibilidad era una gran ficción, absolutamente inconsistente en términos macroeconómicos, y la única manera de sostenerla era endeudarse una y otra vez. Y como la deuda era cada vez mayor, cada vez mayores tenían que ser los recursos del Estado destinados a pagarla, lo que obligaba al gobierno o a tomar nuevos créditos para pagar los anteriores o a realizar más ajustes sobre lo ya ajustado. Ajustes, por supuesto, a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Que en realidad esta rueda es una réplica de cómo funciona la deuda externa como herramienta de vaciamiento y de transferencia de ingresos y de recursos. La cosa es que la deuda se fue acumulando durante toda la década de los 90 y en 1999, cuando Fernando de la Rúa asumió la presidencia, ya era una bola de nieve imparable. Y el gobierno no tuvo mejor idea que hacer crecer esta bola. Tomó más deuda, realizó más ajustes y cuando ya se volvió impagable presentó el blindaje y el megacanje, dos estafas que requieren un capítulo aparte, que solo empeoraron la situación. A mediados de 2001 se fugaron 13.000 millones de dólares y ya para esa fecha la deuda alcanzaba los 166.000 millones. Cabe destacar que el yugo de la deuda, de esta deuda que está mencionando Rodrigo Reynal, contraída en los años de la dictadura, de Alfonsín y de Menem y de la Rúa, el yugo se lo saca Néstor Kirchner, ¿no? En el gobierno de Néstor Kirchner, con una refinanciación de la deuda histórica y el pago de la deuda que le permitió a la Argentina crecer. Entonces, la crisis de 2001, cuando Argentina explota por los aires, no es una crisis de estatismo. Al revés, es los prontos límites a los que llega la crisis del antiestatismo, de la desinversión pública y de la destrucción del aparato productivo nacional, ¿no? Exactamente al revés, claro, ¿no? De lo que nos venden los medios. Fede Pasos pasó por aquí, por el Destape Radio, espectacular.